Hablemos de comunicación política, manejo de crisis en campaña. Las campañas electorales tienden a ser procesos complejos, extremadamente dinámicos, donde las presiones de toda índole pululan en el ambiente. Adicionalmente, todo esto sucede en un ambiente donde los egos están a flor de piel y el tiempo y los recursos generalmente no son suficientes, por lo cual es muy lógico que se presenten crisis. Así que quizás podamos definir la crisis como una situación compleja y decisiva para la sobrevivencia de la campaña, producida por sorpresa y que afecta al público interno y externo de la misma. Ahora bien, lo primero que debemos tener claridad es en el concepto anterior y decantar si efectivamente tenemos una crisis, si esta es real o si esta es imaginaria, porque en ocasiones, aunque sean imaginarias, pueden terminar generando una crisis que quizás tenga mayor incidencia hacia lo interno de la campaña que hacia lo externo, pero en todo caso puede perturbar la buena marcha de la misma. Como todo, las crisis tienen sus etapas, que pudieran clasificarse por escalones, donde el primero de ellos es la preocupación por una situación particular. Indistintamente si la crisis o la amenaza de una crisis es interna o externa, el simple hecho de que nos preocupe debe ser un llamado para que le prestemos atención y la observemos. No significa que hay que encender las alarmas y paralizar todo, movilizar todo en función de esa preocupación, pero es la primera campanada de alerta de algo que pudiera estarse gestando. El segundo escalón es cuando efectivamente hay un problema. Aquí hay una relación entre el tiempo que se toma para atender la crisis y el impacto que ésta tendrá. Es decir, cuanto más tiempo se tarde en atenderla, más impacto va a tener. Siguiendo en esa misma línea, si no se atiende el problema, se llegará indefectiblemente al tercer escalón. Es decir, oficialmente hay una crisis entre manos, con lo cual se pasará de tener una emergencia, cuarto escalón, y de allí al escándalo, quinto y último escalón, y es muy fácil y muy rápido llegar ahí. Cuando una campaña está ensimismada, con una estructura organizativa y unas líneas de mando débil, genera el caldo de cultivo para que se presenten estas crisis, tal como se describió anteriormente. Sin embargo, una campaña que esté consciente de que no juegan solos en la cancha y en consecuencia observen los movimientos, actitudes y señales de las otras campañas, que adicionalmente tenga un plan estratégico de campaña escrito, una buena organización y dirección, tiene la capacidad para prevenir posibles crisis, pues la detecta con la debida antelación, lo cual le permitirá prepararse para afrontarla mediante dos posibles vías. La primera es anticiparse a la crisis y en consecuencia diluir las posibles causas de esa crisis, aniquilando la posibilidad de que se genere. La anticipación solo será posible si se está muy atento a todo el contexto y sobre todo si en la fase de estudio previo se dibujaron y se previeron todos los escenarios posibles, desde los más lógicos y factibles hasta los más absurdos e improbables. Otro escenario que se puede presentar es que al no poder diluir la crisis o las causas de la crisis, y sobre todo si es inminente que ésta se va a producir, entonces abortarla. Es decir, la propia campaña saca a la luz la posible crisis. Aunque es delicado y solo es factible de realizar si previamente se estudió y se midió cada escenario y las reacciones de los demás actores o campañas, es que una crisis puede ser superada si se genera una crisis mayor. El que la crisis sea mayor, aún provocada por la propia campaña, puede ser que tenga menos impacto sobre el electorado, pero de nueva vuelta, es una operación de alto riesgo. En conclusión, para afrontar una crisis en campaña, conviene considerar lo siguiente: la verdad siempre será la mejor arma para afrontar una crisis. Ahora,
La verdad pudiera tener distintas dimensiones, por lo cual la campaña tendrá que tomar la decisión de qué tan grande o pequeña es esa verdad. Estamos hablando de la verdad, bajo ningún motivo hablamos de mentir. La rapidez de respuesta ante una crisis es primordial. Como lo describimos anteriormente, las crisis tienen distintos escalones y cuanto más se tarde en responder, más grande pudiera ser la crisis. Generalmente se logra minimizar o frenar una crisis cuando las respuestas vienen acompañadas con hechos, es decir, no son palabras que se las puedan llevar al viento, son acciones y acontecimientos pasados, presentes, irrefutables. Pero lo más importante es poder tener un pequeño equipo de personas con la capacidad de pensar estratégicamente, capaz no solo de prever las posibles crisis, sino de tener las respuestas rápidas y contundentes ante estos hechos. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto poder leer y escuchar sus comentarios, así que síganme en mis redes sociales para que dialoguemos. Nos vemos.